Las montañas que rodeaban el pequeño poblado de San Miguel del Monte parecían más secas que nunca. El cielo, antes generoso con sus lluvias, ahora se mantenía gris y cerrado, como si Dios mismo hubiese volteado la mirada. En medio de ese paisaje agrietado por la sequía, don Julián se arrodillaba cada mañana frente a su parcela vacía, donde ni la hierba se atrevía a crecer. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo bajo el sol, se hundían en la tierra dura mientras sus labios murmuraban oraciones antiguas que aprendió de su abuelo. Nadie más creía ya en milagros, pero él sí, a pesar de todo, a pesar de las burlas, del hambre y de los recuerdos que dolían como espinas. Señor, si algo queda de tu misericordia, te pido que la derrames sobre esta tierra, no por mí, sino por los que vienen detrás, susurraba, mientras una lágrima se escapaba y caía justo en una grieta del suelo. Antes, la finca de don Julián había sido un orgullo local. Sus tomates eran los más jugosos, sus elotes los más dulces, y su humildad lo había hecho querido por todos. Pero los tiempos cambiaron. La sequía arrasó con todo, y los que antes lo admiraban ahora lo veían con desprecio o lástima. Cada domingo, en la plaza del pueblo, la historia era la misma. Los puestos de mercado, coloridos y bulliciosos, parecían callar cuando él pasaba con su sombrero desgastado y sus botas llenas de polvo. No faltaba quien murmurara entre risas: «Mira, ahí va el profeta del desierto», decía uno. «Le habla más a la tierra que a la gente, y ni así cosecha nada», añadía otro. Pero la peor humillación venía de don Genaro, el terrateniente más rico del estado, dueño de más de 1000 hectáreas y aún más orgulloso que poderoso. Lo había intentado todo para comprar la finca de Julián, y cada vez que lo veía, se aseguraba de dejar claro lo que pensaba de él. «Esa tierra inútil solo le sirve a un inútil como tú», le gritó una vez frente a decenas de personas. «Pero si algún día te cansas de rezarle al polvo, yo te doy 2 pesos por ese pedazo de desierto». Las risas fueron crueles. Julián solo bajó la cabeza y siguió caminando. Nunca respondía, nunca levantaba la voz. A veces ni siquiera se defendía, como si las palabras no le dolieran, pero sí dolían. Lo que nadie veía era que cada insulto se le clavaba en el pecho como una espina, y cada noche se lo confesaba a Dios en silencio. Su mayor batalla no era contra la sequía ni contra Genaro, sino contra la desesperanza, la voz dentro de su alma que comenzaba a decirle: «¿Y si de verdad ya no hay nada que hacer?». Y sin embargo, cada mañana, don Julián seguía ahí, de rodillas, orando, sembrando lágrimas en la tierra reseca, esperando la cosecha de un milagro que todavía no llegaba. Era un jueves cualquiera en la feria de San Miguel. El aire olía a canela, a pan recién horneado y a sudor de caballo. Los puestos estaban llenos de color: frutas apiladas, chiles secos, bordados multicolores y risas de niños correteando entre adultos que regateaban por unos cuantos pesos. Don Julián no tenía nada que vender, pero igual iba. Era una rutina, una costumbre. Se sentaba en una banca, cerca de la fuente, con su mirada perdida en las montañas. Algunos lo saludaban con cortesía, otros ni siquiera eso. Fue ahí donde la vio. Una mujer anciana, con un rebozo azul deslavado y mirada brillante, se acercó lentamente a él. Nadie parecía notarla, como si flotara entre la multitud. «Usted es el hombre que reza en la tierra seca, ¿verdad?», preguntó con una voz rasposa pero firme. Julián asintió con un gesto sorprendido. «Yo también tuve una tierra así», dijo ella. «Mi abuelo decía que la tierra duerme, pero nunca muere. Solo hay que saber cómo hablarle». De su canasta de mimbre, sacó un pequeño saquito de tela. Lo colocó suavemente en las manos de Julián. «Estas semillas son antiguas. Pasaron por mi familia por generaciones. No están en ningún catálogo ni mercado. Plántelas con fe y cuídelas con amor. El resto no le toca a usted». Antes de que él pudiera responder algo, la mujer desapareció entre los puestos, como si se hubiera disuelto en el aire. Julián abrió el saquito. Las semillas eran pequeñas, irregulares, de tonos tierra y rojo. No se parecían a nada que él conociera. Tampoco olían a nada, y sin embargo, algo en su interior le dijo que esas semillas eran diferentes. Volvió a casa caminando con el corazón acelerado. Esa noche no cenó. Se quedó en el porche mirando la luna,
sintiendo el peso de las semillas en el bolsillo. Recordó una frase que su abuelo decía cuando el campo se ponía difícil. La fe no es para que las cosas salgan como quieres, es para que resistas cuando no salen. A la mañana siguiente, Julián limpió una pequeña parcela, mezcló el poco abono que le quedaba y con cuidado plantó las semillas. Mientras lo hacía, recitaba el Padre Nuestro. Cada una fue sembrada con una oración. Los vecinos, al verlo, no tardaron en comentar. «Mira nomás, ahora planta piedras mágicas», se burló uno. «Va a cosechar milagros, pero en su cabeza», dijo otro riendo. Don Genaro, que pasaba montado en su caballo blanco, se detuvo frente a la cerca. «Ya me estoy cansando de ver cómo desperdicias ese terreno. Te doy el triple, pero solo por no tener que ver más tus rezos inútiles». «Gracias, don Genaro, pero mi tierra no está en venta», respondió Julián, por primera vez sin bajar la mirada. El terrateniente chasqueó la lengua y se fue. Pero Julián se quedó firme, mirando su parcela sembrada. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se encendía. No era esperanza todavía, pero era una chispa. Y así comenzó el segundo ciclo, uno de paciencia, de silencio y de una fe que, aunque golpeada, todavía respiraba. Las semanas pasaban lentas en San Miguel del Monte, como si el tiempo mismo estuviera atrapado en la resequedad del campo. Las nubes pasaban, pero no llovían. Y la tierra, a pesar de las oraciones de don Julián, seguía dormida bajo un sol que no perdonaba. Pero algo empezaba a cambiar, aunque nadie lo veía todavía. Una de las pocas personas que notaba algo distinto era Isabel, la hija de don Genaro. Recién llegada de la capital, donde estudiaba ingeniería ambiental, Isabel estaba acostumbrada a las miradas altivas de su padre y al desprecio que él sentía por todo lo que no generara riqueza inmediata. Pero Isabel era distinta, observadora, callada, y aunque nunca lo decía en voz alta, admiraba en secreto a ese hombre del sombrero viejo y la mirada serena que pasaba cada día frente a su casa, rumbo a los campos secos. Una tarde, bajo el pretexto de ir a recolectar plantas para su investigación, Isabel se desvió por el camino de tierra que conducía a la parcela de don Julián. Al llegar, lo vio inclinado sobre el surco, quitando piedras, con el rostro sudado y la camisa empapada. «Buenas tardes», dijo ella, con una voz suave que lo sobresaltó. Julián se incorporó lentamente, limpiándose las manos en el pantalón. «Buenas tardes, señorita Isabel. ¿Se le ofrece algo?» «No, solo pasaba por aquí. Vi que sembró y me dio curiosidad». Él asintió con una sonrisa tímida. «Semillas que me regalaron. No sé qué son, pero las planté con esperanza». Isabel se acercó, observó el terreno. Las hileras estaban bien hechas. El suelo comenzaba a ceder bajo la humedad leve que venía de un pequeño canal que salía de la naciente recién descubierta. Había algo diferente, algo vivo. ¿Le gustaría que le echara un ojo a su sistema de riego? «En la universidad aprendí sobre métodos de bajo costo que podrían servirle», ofreció. Julián dudó por un momento. No estaba acostumbrado a que alguien le ofreciera ayuda sin burlarse. Si no es molestia, y así comenzó su colaboración. Cada 2 o 3 días, Isabel regresaba con planos dibujados a mano, tubos reciclados, ideas simples pero ingeniosas. Juntos, construyeron un sistema de irrigación por gravedad, utilizando botellas, zanjas y mangueras viejas que Julián tenía guardadas. Pero sus visitas eran secretas. Isabel sabía que su padre no aprobaría. Para don Genaro, ayudar a Julián era una traición. «¿Por qué haces esto?», le preguntó un día Julián mientras instalaban una manguera. «Porque usted no ha dejado de creer y eso es raro y valioso». Y sin decir más, siguieron trabajando, sin grandes promesas, sin condiciones, solo trabajo, fe y un respeto que nacía en silencio. La primavera comenzó a asomarse tímidamente. El aire ya no era tan seco, y algunas ramas verdes emergían aquí y allá, como pequeñas rebeldías contra la sequía. Las semillas sembradas por Julián aún no brotaban, pero él no perdía la fe. Cada día revisaba el terreno con cuidado. Quitaba maleza, verificaba la humedad y se arrodillaba junto al canal para agradecer, aunque no hubiera nada que mostrar todavía. Los vecinos, sin embargo,
ya se enteraban de sus actividades. Y como es costumbre en los pueblos pequeños, los rumores viajaban más rápido que el viento. Dicen que anda con la hija del patrón. ¿Lo puedes creer? Seguro está loco. Ahora sí se le botó la canica. Va a cosechar nada. Pura miseria es lo que le espera. Incluso hubo quien pasó por su casa solo para gritarle: «Ya basta de rezos, Julián. Eso no da de comer». Pero el que más se burlaba era, como siempre, don Genaro. Una mañana, durante el paso al mercado, detuvo su camioneta de lujo justo frente a la parcela de Julián, donde éste limpiaba unos tubos con Isabel. «Isabel, ¿qué haces ahí?», rugió desde la ventana. «¿Ya no te enseñaron en la universidad que con tierra seca no se juega?». Ella se quedó paralizada. Julián, sin dejar de trabajar, respondió con calma: «Estamos aprendiendo juntos, don Genaro. A veces, la tierra seca necesita más que agua. Necesita paciencia». Genaro bufó y se marchó, dejando una nube de polvo tras su vehículo. Isabel no dijo nada, pero desde ese día sus visitas fueron aún más discretas. Esa noche, Julián se sentó en su porche con una taza de café y una libreta vieja. En ella, anotaba cada pequeño avance: una gota más en el canal, una mejora en la pendiente, una zona donde la humedad duraba más. Era su bitácora de fe. Y entonces, una noche cualquiera, ocurrió algo. Mientras revisaba el suelo antes de dormir, notó una pequeña protuberancia en uno de los surcos. Se agachó, frotó con cuidado la tierra, y ahí estaba, un brote, verde, frágil, real. El corazón le latió como hacía años no lo sentía. Cayó de rodillas y empezó a llorar, no de tristeza, sino de alivio, de gratitud. A la mañana siguiente, había otros 2 brotes, luego 5, luego 20. El milagro silencioso había comenzado, pero no todos lo veían como algo positivo. En la plaza, los comentarios cambiaron de burla a sospecha. ¿Qué le echó a esa tierra? ¿Brujería? Seguro algo ilegal. Nadie cosecha en plena sequía. Hay que tener cuidado. Ese viejo no está bien. Aún así, Julián no se detuvo. Regaba con cuidado, seguía los consejos de Isabel y rezaba cada noche, no por éxito, sino por fuerza. Fuerza para resistir las miradas, los chismes y la soledad. En uno de esos atardeceres, recordó la voz de su abuelo: «El que siembra con fe, cosecha bendiciones, pero también pruebas. Las pruebas son parte de la siembra». Y así siguió Julián, silencioso, persistente, sembrando más que semillas, sembrando testimonio. Porque a veces, la esperanza no llega como una lluvia torrencial, llega como un pequeño brote verde en medio del desierto. El cielo seguía sin dar tregua, pero la tierra de don Julián ya no parecía la misma. Los brotes que nacían eran más firmes, más vivos, como si el suelo, tras tanto silencio, por fin empezara a cantar. Isabel no ocultaba su sorpresa al ver el crecimiento. «Esto no es normal», decía, agachada para examinar las hojas. «No solo están creciendo, están resistiendo un clima que ni en laboratorio soportarían». «Será cosa de Dios», respondía Julián, sonriendo con los ojos húmedos, pero esa sonrisa pronto se transformaría en alarma. Una madrugada, mientras dormía, Julián fue despertado por un sonido extraño. No era lluvia, era como un susurro líquido, un borboteo. Salió con su lámpara de mano y siguió el ruido hasta el extremo norte de su terreno, donde los canales de irrigación improvisados se habían salido de control. El agua fluía con fuerza, mucha más de la que su sistema artesanal podía manejar. Pensó que tal vez una tubería se había roto, pero al excavar con una pala, encontró algo inesperado: una corriente subterránea de agua cristalina, brotando de las entrañas de la tierra. «Un manantial», exclamó sin poder creerlo. Corrió a buscar a Isabel, que llegó con herramientas y sensores. «Es natural», confirmó ella. Estaba tapado, pero con las lluvias pasadas, aunque pocas, la presión lo desbloqueó. Pero Julián sabía algo más. Recordó vagamente que, en su niñez, su abuelo había mencionado una vena de agua que pasaba por esa tierra, pero que un terraplén construido hacía décadas, justo en la colindancia con los terrenos de don Genaro, la había sepultado. «Fue él», murmuró Julián.
Don Genaro tapó esto cuando expandió su finca. Esa revelación cayó como piedra en su pecho, no solo por la injusticia, sino por el tiempo perdido. Años de sequía forzada por el egoísmo de otro hombre. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Isabel. Julián se quedó en silencio, mirando el agua correr como una bendición liberada. Lo que se hace con la verdad, se dice, aunque nadie escuche. Con el descubrimiento del manantial, Julián pensó que la comunidad reaccionaría, que por fin entenderían que la infertilidad de su tierra no había sido culpa de su falta de esfuerzo ni de fe, sino de un bloqueo artificial. Pero las cosas no fueron así de simples. Pidió hablar en la próxima asamblea comunitaria, que se realizaba cada mes en el salón parroquial. Llegó con documentos, fotografías y la presencia de Isabel, que le ayudó a redactar un informe detallado sobre la situación del manantial. Al principio, todos escuchaban con indiferencia, pero cuando mencionó que el terraplén de Don Genaro había sido construido justo sobre la vena de agua, comenzaron los murmullos. ¿Estás acusando al patrón?, preguntó un hombre, visiblemente incómodo. No acuso, solo muestro lo que encontré. Don Genaro, que también asistía a esas reuniones por pura formalidad, se levantó con voz temblorosa, pero firme. ¡Calumnias! Este hombre está delirando. ¿Cómo se atreve a cuestionar las obras legales de esta comunidad? Lo que es legal no siempre es justo, señor, replicó Isabel, con una voz que sorprendió a todos. Y lo que él dice tiene pruebas. Los aliados de Genaro comenzaron a gritar, a levantar las manos, a burlarse de Julián. La reunión se volvió un caos. El padre del pueblo intentó mediar, pero fue en vano. Julián regresó a casa con la cara cansada, los ojos secos y el corazón dolido. Había hablado con la verdad y lo habían silenciado. Quizás me equivoqué al creer que era el momento, dijo, mientras tiraba los papeles al fuego. No, don Julián, respondió Isabel, recogiendo uno de los papeles antes de que se quemara. El problema no fue hablar, fue que algunos aún no están listos para escuchar, pero no todos se quedaron callados. Una semana después, un hombre se presentó en su puerta. Era don Abelardo, un agrónomo jubilado que vivía a las afueras del pueblo. Había escuchado la reunión y, aunque no dijo nada en su momento, se sintió conmovido. Vi lo que estás haciendo, y no tengo mucho, pero tengo herramientas, conocimiento y ganas de ayudar. Julián no supo qué decir, solo asintió con los ojos brillando. Juntos empezaron a diseñar un nuevo sistema de riego, aprovechando mejor el manantial. Con materiales reciclados, tubos viejos y manos dispuestas, crearon canales más eficientes, filtros naturales y una pequeña represa de captación. Las plantas, que ya estaban brotando, comenzaron a fortalecerse. Era como si la tierra, ahora bañada por su propia agua, despertara con ganas de vivir, pero no todo era gozo. Días después, un camión del Departamento de Agricultura Estatal llegó a la finca. 3 hombres con uniforme descendieron, portando carpetas y documentos. Recibimos una denuncia, dijo el líder del grupo. Al parecer está cultivando una especie vegetal no registrada y posiblemente invasiva. ¿Quién hizo la denuncia?, preguntó Isabel, aunque ambos sabían la respuesta. Eso no se puede revelar, pero si no puede comprobar la legalidad de sus semillas, podría enfrentarse a un embargo preventivo. Julián sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había logrado, todo lo sembrado con lágrimas y oración, podía venirse abajo por una ley escrita sin alma. Isabel intentó explicar el origen de las semillas, pero al no contar con análisis oficiales ni certificados, los funcionarios dejaron un acta abierta. Tenían una semana para presentar una defensa. Esa noche, Julián volvió a su rutina. Se arrodilló frente a sus plantas, no como quien suplica, sino como quien conversa con su único aliado invisible. Si este es otro valle oscuro, Señor, camina conmigo. No me dejes solo ahora. Las estrellas lo escuchaban en silencio y la brisa del manantial seguía fluyendo, como si le respondieran sin palabras: resiste, aún no termina. La festividad de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, se celebraba con bailes, misa, procesión y una feria donde cada productor mostraba con orgullo el fruto de su tierra. Era la fiesta grande de San Miguel del Monte, pero este año, para don Julián, la fecha le dolía más que nunca. No tenía nada que llevar. Mientras otros exhibían calabazas,
mangos, yotes de miel o mermeladas, él solo tenía unas cuantas plantas aún en crecimiento y un proceso legal pendiente por las semillas. Aún así decidió asistir, no por orgullo, sino por respeto. La tradición no se abandonaba, ni siquiera en tiempos duros. Se puso su sombrero viejo, su camisa planchada con esmero, y caminó hasta la plaza con las manos vacías, pero el alma entera. «No que mucha fe», le dijo un comerciante al verlo pasar. «¿Y la cosecha milagrosa?». Las risas no tardaron. Incluso algunos niños, repitiendo lo que escuchaban en casa, se burlaron de él. Julián respiró hondo. No les culpaba. La ignorancia era como la sequía. Se esparce rápido y tarda en irse. Durante la misa, el padre Ezequiel, que había notado las injusticias, subió al púlpito con voz firme. «No juzguemos al que siembra con fe solo porque su cosecha no llega a tiempo. A veces, Dios prueba más duro a los que más quiere ver florecer». Las palabras cayeron como relámpago entre los bancos. Algunos bajaron la cabeza, otros se miraron incómodos. Julián solo cerró los ojos y apretó los labios, agradecido. Al finalizar la misa, hubo un momento tradicional. Un agricultor es elegido para dar una oración de gratitud por las cosechas. Este año, inesperadamente, el padre Ezequiel señaló a Julián. «Don Julián, nos haría el honor». Un silencio se hizo en la plaza. Todos esperaban que él se negara, pero con paso lento subió al pequeño altar improvisado, tomó el micrófono, miró a la gente y habló. «Yo no tengo frutos que mostrar, no traigo mazorcas ni miel, pero sí traigo algo que he cosechado con cada amanecer, gratitud, porque cada día que amanece, aún sin lluvia, aún sin abundancia, es una oportunidad más para seguir creyendo». Hizo una pausa. Algunos niños dejaron de moverse. Hasta los más burlones lo escuchaban. «Gracias, señor Mon, por la tierra que aún respira, por el agua que encontraste escondida, por las manos que me ayudaron sin pedir nada, y hasta por los que me rechazaron, porque también ellos me enseñaron algo, que la fe verdadera no necesita testigos, necesita constancia». La plaza entera quedó en silencio. Luego, una tímida mujer comenzó a aplaudir, luego otra y otra. Pronto, toda la plaza retumbaba en aplausos sinceros, no por una cosecha material, sino por el espíritu invencible de un hombre. Entre los asistentes estaba un visitante de la capital, un empresario agrícola llamado Tomás Landero, que había venido por curiosidad. Observaba a Julián con atención, impresionado no por lo que tenía, sino por lo que proyectaba. «Ese hombre tiene algo que el dinero no compra», murmuró a su acompañante. «Quiero saber más de su historia». Lo que Julián no sabía era que esa noche marcaría un antes y un después, pero no precisamente por los aplausos. Volviendo a casa esa misma noche, después de la feria, Julián notó algo raro apenas dobló hacia su camino. Un olor penetrante en el aire, algo quemado. Corrió. El corazón se le desbocó. Al llegar a su parcela, lo encontró. Varias de sus plantas más desarrolladas estaban arrancadas, aplastadas o calcinadas parcialmente. El área parecía haber sido invadida por la fuerza. El pequeño sistema de irrigación improvisado estaba destruido. Isabel llegó minutos después, alertada por un vecino. «No puede ser», dijo con voz entrecortada, llevándose la mano a la boca. Julián no dijo nada, solo miraba. En sus ojos no había rabia ni lágrimas, solo una tristeza profunda, espesa como lodo. «¿Fueron ellos, verdad?», preguntó Isabel, sin necesidad de aclarar a quién se refería. «No tenemos pruebas y no vale la pena buscar culpables», dijo Julián con voz baja, pero firme. «La tierra lo vio, y Dios también. La policía no quiso hacer mucho. Dijeron que tal vez eran animales, o un acto vandálico sin dirección clara. Nadie fue arrestado, nadie interrogado. La comunidad murmuraba. Muchos pensaban igual, pero pocos se atrevían a decirlo. Los capataces de don Genaro habían sido vistos cerca del área días antes. Esa semana fue la más difícil. Las plantas tardaron en recuperarse. Algunas no lo lograron. El manantial seguía brotando, pero Julián pasó días sin hablar. Solo trabajaba, rezaba y caminaba entre los surcos, como si consolara a un ser querido enfermo. «No puedo seguir viéndolo así», le dijo Isabel a su padre una noche. «Tú sabes quién hizo esto. Genaro,
sentado en su comedor, ni la miró. Si ese hombre se aleja de nuestras tierras, es lo mejor para todos. Ya fue suficiente. ¿Suficiente para quién? ¿Para ti? Su voz se quebró. Él te ofreció ayuda cuando nadie más lo hizo, y tú permites que lo destruyan. La discusión no continuó, pero en el corazón de Isabel algo se rompió. Esa noche tomó una decisión. Sin decirle a nadie, llevó unas muestras de las plantas sobrevivientes a un laboratorio de análisis botánico en la capital. Quería saber qué eran exactamente, porque algo en esas semillas le decía que eran mucho más de lo que parecían. Días después, recibió la llamada del ingeniero responsable del estudio. Señorita Isabel, esto es sorprendente. Las plantas tienen un compuesto activo con alto potencial medicinal. Esto no es maleza, es oro verde. Literalmente. ¿Está segura? Absolutamente. Este tipo de fitocompuesto es muy valorado por la industria farmacéutica. Tiene propiedades regenerativas. Si estas plantas se cultivan bien, puede cambiar el futuro de quien las posee. Isabel colgó. Se quedó mirando al vacío. ¿Se lo decía a Julián o se lo decía a su padre? Esa decisión, sabía, cambiaría todo. La noticia sobre las propiedades medicinales de las plantas tardó poco en comenzar a circular, aunque Isabel había querido mantenerla en secreto. Fue uno de los técnicos del laboratorio quien, durante una conversación en una universidad regional, mencionó sin querer el hallazgo de una planta milagrosa cultivada por un viejo campesino en un pueblo olvidado. Las palabras viajaron más rápido que el tren. En San Miguel del Monte, la transformación ya era visible. Mientras los campos de los grandes productores empezaban a secarse con el alargamiento de la sequía, la parcela de don Julián parecía un oasis. Las plantas no solo sobrevivían, florecían, verdes, vigorosas, altas. Los vecinos, los mismos que antes se burlaban, ahora pasaban más despacio por la reja. Algunos lo saludaban con la cabeza agachada. Otros, más atrevidos, se acercaban con frases disfrazadas de humildad. Don Julián nomás venía a ver cómo andaba, y si un día de estos me enseña cómo riega, oiga, si ocupa ayuda para deshiervar, pues mis muchachos están sin trabajo ahorita. Julián no guardaba rencor, eso nunca. Agradecía cada mano, cada paso, pero también sabía que no todos llegaban por fe o por amistad. Algunos llegaban por interés, lo sentía, y aún así, abría su terreno con generosidad. Aquí hay trabajo para quien quiera sembrar con respeto, decía. Isabel, por su parte, decidió no decirle aún sobre el valor farmacéutico de la planta. Sentía que debía esperar el momento adecuado. Mientras tanto, ayudaba a organizar los cultivos, creaba registros y enseñaba a los nuevos voluntarios técnicas de manejo sostenible. Una tarde, llegó don Tomás Landero, el empresario agrícola de la capital que lo había escuchado en la fiesta de San Isidro. Había investigado por su cuenta, contactado al laboratorio y confirmado lo increíble. «Don Julián», dijo, mientras recorrían juntos la parcela, «usted está sentado sobre un tesoro. ¿Lo sabe?» «No lo creo así, señor. Lo que tengo es tierra, agua y manos que ya no tiemblan tanto. Con eso me basta. Pero si me permite, podría ayudarlo a formar algo más grande. Una cooperativa, una marca, una estructura para que su comunidad crezca». Julián lo miró, pensativo. No confiaba fácilmente en los que venían de fuera con promesas grandes, pero Tomás parecía sincero. No hablaba de negocios vacíos, sino de colaboración justa. «Si lo hacemos, será con reglas claras», respondió Julián. «Nada de acaparar, nada de explotar. Aquí sembramos con el alma. El que venga a arrancar con avaricia, aquí no florece». «Trato hecho», dijo Tomás, extendiéndole la mano. Ese apretón de manos selló el inicio de algo nuevo. Una esperanza no solo para él, sino para todo San Miguel. Pero como toda esperanza verdadera, no vendría sin pruebas. El verano trajo consigo un calor seco, áspero. No llovía desde hacía meses. Los ríos bajaron de nivel, las presas se agrietaban y las autoridades regionales comenzaron a hablar de racionamientos. Hasta los cultivos más resistentes comenzaron a marchitarse. Incluso en las vastas tierras de don Genaro, los campos de maíz se tornaron grises, las hojas se arrugaron y los peones trabajaban con desesperación,
tratando de salvar lo que quedaba. Genaro, sentado en su despacho con los informes de producción en mano, no podía creer lo que veía. «¿Cómo es posible?», gruñía. «Tengo tecnología, pozos, maquinaria, y ese viejo campesino cosecha más que yo». Su orgullo comenzaba a desmoronarse. El agua escaseaba, los pozos bajaban. Y su hija no hablaba con él desde hacía semanas. Apenas lo miraba. A veces Genaro la observaba desde la ventana mientras ella salía en bicicleta rumbo a la parcela de Julián. La situación lo desesperaba tanto que convocó a sus ingenieros, agrónomos y capataces. Quería soluciones urgentes. «Díganme qué está haciendo ese hombre que nosotros no», pero nadie tenía una respuesta clara. Todos sabían que el manantial redescubierto, sumado a las técnicas ecológicas y a la fe de quienes trabajaban con Julián, habían creado algo único, algo que el dinero no podía replicar. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Una mañana, Julián escuchó pasos en su entrada. Al salir, se encontró con don Genaro, de pie, solo, sudado y visiblemente derrotado. «Vengo a hablar contigo», dijo, sin arrogancia. Julián lo miró con sorpresa, pero lo invitó a pasar. «Mis tierras se están muriendo», admitió Genaro, sentándose bajo el árbol de mango que daba sombra al porche. «Y no tengo respuestas. No estoy aquí por caridad. Estoy aquí porque tú tienes algo que yo perdí». «¿Y qué cree que tengo yo, don Genaro?» «Una tierra viva y una comunidad que te sigue». Hubo silencio. «Vengo a pedirte agua y conocimiento, lo que sepas. No quiero perder lo poco que queda». Isabel, que escuchaba desde el fondo, no pudo evitar soltar una lágrima. No por su padre, por Julián, porque sabía lo difícil que era para alguien como él, que había sido humillado, mostrar bondad a su antiguo agresor. Pero Julián no dudó. La tierra se hizo para compartir, no para dividir. La vida me enseñó eso. Si su gente quiere aprender, que vengan, pero tienen que trabajar con respeto, como todos aquí. No hay títulos que valgan más que las manos. Genaro asintió. Ese gesto fue más que una reconciliación, fue una rendición interior. No ante Julián, sino ante una verdad más profunda. La humildad riega el alma más que el agua riega la tierra. Y como si el cielo escuchara esa rendición, días después, durante la procesión de San Benedito, una nube solitaria se posó sobre la parcela de Julián. Llovió durante más de una hora solo en sus tierras, mientras el resto del pueblo miraba con asombro. «¡Es un milagro!», gritaron algunos. Dios lo bendijo por su fe. Las plantas, ya fuertes, crecieron con una velocidad sobrenatural. Las flores explotaron en color. Las hojas se expandieron como alas verdes. Era como si la naturaleza hubiera decidido celebrarlo también. Don Genaro, de pie entre la multitud, bajó la cabeza y por primera vez en años lloró. El milagro de la lluvia selectiva corrió como pólvora. Pronto, reporteros de televisión, periodistas de revistas rurales y hasta influencers de redes sociales aparecieron en San Miguel del Monte, buscando grabar, entrevistar, capturar el milagro agrícola. Pero Julián no se dejó llevar por la atención. Mantuvo su rutina con la misma humildad de siempre, despertarse antes del alba, caminar entre los surcos con la mirada serena y agradecer por cada hoja verde que brotaba del suelo. Cuando un reportero le preguntó cuál era su secreto, respondió: «No hay fórmula mágica. Solo sembré con oración, cuidé con respeto y me rodeé de gente buena que creyó cuando nadie más lo hacía». Los reportajes mostraban un contraste poderoso. Mientras las fincas industriales languidecían bajo la sequía, su modesta parcela era un vergel. Pero Julián jamás mencionó a Genaro, ni a las humillaciones, ni al sabotaje. No buscaba revancha, buscaba renovación. La comunidad, antes dividida, comenzaba a unirse. Varios pequeños agricultores, inspirados por el ejemplo, empezaron a aplicar técnicas sostenibles, y don Tomás Landero ayudó a fundar una cooperativa local. No se trataba solo de vender plantas medicinales, se trataba de cambiar la relación con la tierra. Julián fue elegido, a regañadientes, como líder del consejo de la cooperativa. Aceptó solo con una condición: aquí no hay jefes, solo sembradores con corazón. Si no, esto se pudre.
Los beneficios comenzaron a llegar, no en forma de riqueza rápida, sino de trabajo constante, empleos dignos y la recuperación de la dignidad del campo. Pero en otro rincón del pueblo, don Genaro vivía su peor cosecha. Desde la ventana de su hacienda, miraba su tierra desmoronarse, las hojas secas, los campos vacíos, los peones ausentes. Ya no había orgullo en sus pasos, solo silencios largos, visitas médicas frecuentes y una tristeza que no lograba disimular ni frente a sí mismo. Una tarde, Isabel lo encontró en su estudio, con los papeles de su empresa agrícola esparcidos por el piso y una botella de licor medio vacía. «Papá, ¿por qué no te dejas ayudar?». Él levantó la mirada, los ojos rojos, no solo por el alcohol, sino por el dolor de saberse vencido no por un hombre, sino por su propia arrogancia. «Porque ya no tengo nada que ofrecer», susurró, «y todo lo que toqué lo contaminé con mi soberbia». Isabel se acercó, le tomó la mano con delicadeza. «Entonces comienza de nuevo, como Julián, como la tierra». Una semana después, Julián recibió una carta manuscrita, doblada con cuidado y entregada por el propio capataz de Genaro, que no dijo una sola palabra. La abrió lentamente y comenzó a leer. «Don Julián, durante años lo vi como una amenaza, como un obstáculo, como alguien inferior. Hoy lo veo como lo que siempre fue, un hombre mejor que yo. No hay palabras suficientes para pedir perdón, pero aún así lo intento. No solo por lo que le hice, sino por lo que pude haber aprendido antes, y no quise. Si aún hay lugar en su corazón, recíbame no como un amigo, sino como alguien que quiere reparar lo que rompió». Su vecino, Genaro Montoya. Julián se quedó en silencio largo rato. Luego, levantó la vista al cielo y solo dijo, «Gracias». Pero el destino, tan caprichoso como generoso, no había terminado de probarlos. La noche de Año Nuevo, cuando el pueblo se reunía en la plaza para ver los fuegos artificiales, una columna de humo comenzó a elevarse desde las afueras. «¡Fuego en la cooperativa!», gritó alguien. Las llamas devoraban el almacén principal, donde se guardaban las primeras cosechas empaquetadas y el equipo compartido. Cundió el pánico. Muchos corrieron con cubetas, otros con mangueras, pero el incendio era fuerte, impulsado por el viento seco, y entonces ocurrió lo impensado. Un viejo camión de carga se detuvo frente a la cooperativa. De él descendió don Genaro, débil, pálido, pero con una determinación feroz en los ojos. «Vamos, rápido», ordenó a los hombres que traía consigo. «Traigan los tanques de agua». Eran sus peones, sus máquinas, sus recursos. Durante más de una hora, todos trabajaron juntos, sin importar bandos, sin nombres, sin viejas rencillas. Isabel organizaba la logística. Don Tomás dirigía la manguera principal. Genaro, con sus propias manos, ayudaba a mover costales para que no ardieran. Y en medio de las cenizas, Julián apareció, con una pala en la mano y el corazón encendido. «Agua por este lado», gritó. «Ya casi lo controlamos». Finalmente, al filo de la madrugada, las llamas fueron vencidas. La cooperativa no se perdió por completo. Mucho fue salvado, pero lo más importante no era el grano, ni las cajas, ni las herramientas. Lo que se había salvado era la unidad del pueblo. Julián se acercó a Genaro, cubierto de hollín y sudor. «Gracias por volver cuando más lo necesitábamos», le dijo, con una voz que era mitad perdón, mitad gratitud. Genaro bajó la mirada. No podía sostenerle los ojos, pero esta vez no hacía falta, porque el fuego que había arrasado el almacén también había purificado las últimas barreras entre ellos. Esa madrugada, en vez de fuegos artificiales, el cielo se llenó de estrellas verdaderas. El sol del primer día del nuevo año asomaba entre las montañas, tiñendo el cielo de un naranja suave, como si la tierra también celebrara. En San Miguel del Monte, los vecinos despertaban con ojeras por la larga noche, pero también con una nueva energía, como si algo invisible hubiese cambiado para siempre. La cooperativa había sobrevivido al fuego. Mucho se perdió, sí, pero se reconstruiría, porque ahora ya no era un sueño de uno solo, era una causa compartida. Ese mismo día, justo al mediodía, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar con fuerza, sin anunciar misa ni procesión. Era otra cosa.
Un llamado especial. En la plaza, frente a la iglesia, se había dispuesto una pequeña ceremonia simbólica, sin adornos, sin lujo, solo un círculo de sillas, un poco de sombra y un hoyo pequeño cavado justo al pie del árbol más antiguo del pueblo. Ahí estaban todos: don Julián, con su sombrero en la mano, la camisa planchada y los ojos tranquilos como laguna al amanecer; Isabel, de pie junto a él, con una pequeña caja de madera entre las manos; y a su lado don Genaro, delgado, con bastón, pero con la frente en alto, no para imponer, sino para sostenerse con dignidad. «Hoy se cumple un año», dijo Julián, mirando a la gente. «Un año desde que la tierra dejó de hablarme, y también desde que empecé a escuchar con más atención». Hizo una pausa. Luego miró a Genaro. «Lo que vamos a plantar hoy no es solo una planta, es un símbolo de que hasta lo más dañado puede sanar, de que hasta los más enemigos pueden reconciliarse si la raíz es sincera». Isabel abrió la caja. Dentro, una pequeña planta, verde brillante, de hojas firmes y aroma sutil. Era una de las primeras de la cosecha medicinal, una que había sobrevivido a la sequía, al ataque, al fuego. «Esta planta representa lo que somos ahora», dijo Isabel, «una comunidad que aprende, que cae, que pide perdón y que vuelve a ponerse de pie». Julián se inclinó, tomó la planta con delicadeza. Luego, sin decir una palabra, se la pasó a Genaro. El viejo terrateniente tembló un poco, pero la sostuvo con cuidado, la miró como si fuera un hijo que no supo criar, y entonces se arrodilló, con dificultad, con dolor, pero se arrodilló. Colocó la planta en el hoyo y con manos temblorosas cubrió las raíces con tierra. Un aplauso estalló, no uno ruidoso, uno lento, sentido, de esos que brotan desde el pecho. El padre Ezequiel, que observaba en silencio, levantó la voz. «Lo que Dios ha unido aquí hoy, que el rencor no lo separe nunca más». Días después, una placa de madera fue colocada al pie de la planta. En ella se leía: «Aquí brotó la fe, aquí floreció el perdón». La planta creció rápido. En cuestión de semanas, dio sus primeras hojas medicinales, pero nadie las cortó. Era sagrada, no por magia, sino por memoria. Don Julián siguió cultivando, ya no solo su parcela, sino corazones. Iba a otros pueblos a enseñar cómo trabajar con respeto por la tierra. Muchos lo escuchaban, otros aún dudaban, pero él no pedía fe ciega, solo paciencia. Genaro, por su parte, se retiró del negocio. Cedió gran parte de sus tierras a la cooperativa y comenzó a escribir un libro de memorias, que tituló «Lo que aprendí del hombre que no se rindió». Algunos decían que lloraba al escribirlo, otros que sonreía, quizás ambas. Isabel se convirtió en el puente entre dos mundos, el saber académico y la sabiduría campesina. Reunió a jóvenes, ingenieros, madres solteras, abuelitas con conocimientos ancestrales, y formó una red que transformó San Miguel en ejemplo nacional de agroecología. Y la tierra ya no era tierra muerta, era tierra renacida. El último día de ese ciclo, Julián se sentó en su mecedora al atardecer. Miró el campo, las flores, los niños corriendo entre surcos, y pensó en su abuelo. «Nunca imaginé, abuelo, que la cosecha más grande no iba a salir de la tierra, sino del alma». Sonrió, cerró los ojos y dejó que el viento le llevara el susurro del manantial, como si la tierra por fin le hablara de vuelta a Nufín.